Hola, bienvenidos a Mathematical Thinking. Con este video damos inicio a un curso de aritmética básica que se va a convertir en el fundamento de matemáticas para cualquier programa académico de la universidad. Vamos a dar un paseo por todo lo que tiene que ver con los conjuntos numéricos y los sistemas numéricos, algunas propiedades, algunas operaciones y todo lo que tiene que ver con los números y sus operaciones. Bienvenidos. El primer conjunto numérico que vamos a conocer es el conjunto de los números naturales. Podemos decir que los números naturales básicamente son aquellos que nos sirven para contar. Por lo tanto, cuando veamos a los números naturales, siempre vamos a pensar en los números 1, 2, 3, 4, 5, en adelante, ¿no? Pero también estos números expresan magnitud y definen posición. ¿Por qué? Porque nos sirven para ordenar una lista, también nos sirven para medir, por eso expresan magnitud, pero también expresan cantidad. Entonces, los números naturales básicamente son aquellos que nos sirven para contar, pero que también expresan posición, también expresan magnitud o cantidad. Existen situaciones en el mundo cotidiano que no se pueden representar con los números naturales. Por ejemplo, cuando hablamos de deudas, cuando hablamos, por ejemplo, de profundidades, distancias bajo el nivel del mar y sobre el nivel del mar, para diferenciar la una de la otra se requieren otro conjunto numérico. Eso da origen a los números enteros. ¿Qué son los números enteros entonces? Son los números naturales unidos con el cero, que lo vamos a llamar punto de referencia, y unidos con los naturales negativos. ¿Cuáles son los números negativos? Hombre, son los números naturales, pero representados con un signo menos. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3 y continúa, ¿no? ¿Por qué son necesarios estos números? Hombre, porque si yo quiero diferenciar, por ejemplo, este es el nivel del mar, y yo tengo, por ejemplo, un submarino que está a 600 metros, y tengo, por ejemplo, un avión que va a 2000 metros, yo no puedo expresar, tomando como referencia el nivel del mar, yo no puedo expresar esa distancia con los mismos números, con los mismos símbolos. Entonces, si yo quiero representar bajo el nivel del mar, entonces lo represento con los números negativos, y si yo quiero representar sobre el nivel del mar, lo hago con los números positivos. Eso es lo que da origen a los números enteros, por eso son necesarios. Pero además existen situaciones que no pueden ser representadas ni con los naturales ni con los enteros. Entonces, eso da origen a los números racionales. Por ejemplo, si yo tengo una torta y la quiero dividir en 4 partes, entonces, ¿con qué cantidades o con qué símbolo represento una cuarta parte de eso? Entonces, eso da origen a los números racionales, que son aquellos que se escriben de la forma A sobre B, donde A y B son enteros. Es decir, nos sirven entonces para representar lo que nosotros conocemos como las fracciones. ¿Ok? Entonces, los números racionales se escriben de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros. Pero existen otros números, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado de área 1, es decir, que mide 1 y que mide 1, la diagonal de este cuadrado por el teorema de Pitágoras es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso es raíz cuadrada de 2. Ese número ni es natural, ni es entero, ni es racional. A esos números que no se pueden escribir de la forma A sobre B, es decir, que no son racionales, entonces los llamamos los números irracionales. Y de entre ellos se destacan raíz de 2, pi, raíz de 5, etc., ¿no? En definitiva, ya todos estos números unidos representan un conjunto que va a ser nuestro conjunto objeto de estudio, que se llama los números reales. Entonces, los números reales no es más que la unión de los irracionales con los racionales. Es decir, todos los números que se puedan escribir de la forma A sobre B, donde ahí B son enteros, con todos los números que no se pueden escribir de la forma A sobre B, como por ejemplo ya lo vimos, raíz de 2. Existe una demostración bien bonita de que raíz de 2 no es un número racional. Podrían consultarla si así lo desean. En resumen, los números naturales nos sirven para contar, los números enteros nos sirven para representar situaciones positivas y negativas,
Los números racionales nos sirven para representar cantidades de la forma A sobre B, es decir, partes de un todo. Y los irracionales son aquellos que no se pueden representar de la forma A sobre B, entre ellos, por ejemplo, raíz de 2, pi y e. Recuerden que pi es el cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Y la unión de todos ellos me da los números reales. Bien, bueno, ¿y de las operaciones qué? En los números naturales, como en todos los conjuntos numéricos, vamos a definir algunas operaciones, que son la adición, cuyo resultado es la suma, y la multiplicación, cuyo resultado es el producto. ¿Ok? Adición viene de adicionar. En el conjunto de los números naturales, el concepto de suma viene dado en la misma naturaleza de los números, ya que, por ejemplo, el 1 es el primer número, el siguiente es el 2, pero el 2 se obtiene de 1 más 1. El siguiente es el 3, pero el 3 se obtiene de 2 más 1. ¿Sí? Entonces, la adición no es más que una función que nos permite producir más números a partir de números dados. Por ejemplo, el 5 lo puedo producir a partir del 3 más 2, pero también lo puedo producir a partir del 4 más 1. La multiplicación puede ser interpretada como una suma abreviada. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 2 más 2, ya sabemos que eso es 6, pero eso se puede interpretar como 3 veces 2. Es una interpretación, no es la única interpretación, ¿no?, de la multiplicación. También se puede mirar, si yo tengo un rectángulo que tiene por un lado 3 unidades y por el otro lado 2 unidades, estaría así. O sea, la cantidad de unidades que tiene el rectángulo internamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso es lo que conocemos como la multiplicación 3 por 2. Entonces, varias interpretaciones de la multiplicación. En los naturales, la suma adquiere un significado que es el de adición. En los números enteros, nosotros podríamos interpretar la suma como desplazamientos. Por ejemplo, si aquí tengo el 0, aquí tengo el menos 1, aquí tengo el menos 2 y así hacia acá, y aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2 y así hacia acá. Entonces, si yo miro la adición como un desplazamiento hacia la derecha, cuando se trate de más, entonces yo tengo, por ejemplo, menos 2 más 1. Significa que ubicado en el menos 2, me traslado una unidad hacia la derecha, entonces quedaría aquí. Eso significa que menos 2 más 1 es menos 1. Mecánicamente, ¿cómo se hace esa operación? Cuando yo tengo números enteros con signos diferentes, yo lo que hago es una resta. 2 menos 1, 1, y el resultado le coloco el signo de la cantidad que tiene mayor valor absoluto. En este caso es menos 2. Como dicen en el colegio, el signo del mayor. Y si ambos son negativos, menos 2, menos 3, yo lo que hago es adicionar, porque menos 2, 2 más 3, 5, y le coloco al resultado el signo correspondiente. Y si ustedes se dan cuenta, la resta es desplazamiento hacia la izquierda. Es decir, si yo me ubico, estoy en el menos 2 y me muevo 3 unidades hacia la izquierda, entonces estaría en el menos 5. Entonces ya sabemos, si tienen signos iguales, hago una suma y al resultado le coloco el signo correspondiente, y si tienen signos diferentes, hago una resta y al resultado le coloco el signo de la cantidad que tiene el mayor valor absoluto. Por ejemplo, menos 3 más 8, resto 8 menos 3, 5, el valor mayor absoluto es más, por lo tanto nos queda más 5. Por ejemplo, menos 7 más 4, resto 7 menos 4, 3, la cantidad que tiene mayor valor absoluto es 7, entonces menos 3. Y si yo tengo menos 2 menos 9, signos iguales, hago una suma, 2 más 9, 11, y el resultado le coloco el signo correspondiente. Así funcionan entonces las operaciones de adición y sustracción en los números enteros. Pero ¿cómo funciona la multiplicación? Entonces debemos tener en cuenta algo que se conoce como ley de los signos. Si yo tengo una cantidad negativa y la multiplico por una cantidad negativa, el resultado es una cantidad positiva. Y si yo tengo una cantidad negativa por una cantidad positiva, el resultado es una cantidad negativa. Por ejemplo, menos 3
por menos 5, eso da 15, resultado es positivo, y menos 3 por 5, eso da menos 15. Y obviamente si ambas cantidades son positivas, el resultado es positivo. Muy bien. Pasamos entonces a las propiedades que cumplen los conjuntos numéricos. Entonces, la primera propiedad es la propiedad clausurativa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si ustedes tienen un número real A y un número real B, cuando lo suman, el resultado también es un número real. Y si los multiplican, el resultado también es un número real. Es decir, la suma y producto de números reales es un número real. La propiedad conmutativa. Hombre, que la suma, el orden no importa, ¿no? Y el producto, el orden no importa. Es decir, A más B es igual a B más A y A por B es igual a B por A. La propiedad asociativa, y es que ustedes pueden organizar A más B más C, lo pueden organizar como A más B más C. Es decir, ustedes pueden asociar en el orden que ustedes quieran. Al igual que el producto A por B por C es A por B por C. Es decir, ustedes pueden asociarlo como consideren. Y la otra propiedad que le va a dar origen más adelante a algo que conocemos como la factorización es la propiedad distributiva. Y es que A por B más C, es decir, la distribución del producto respecto a la suma, es A por B más A por C. Es decir, el factor por cada uno de los términos. A por B más A por C. Otra propiedad es el módulo de la suma, es decir, existe el 0, que pertenece a los números reales, de manera que todo número sumado con 0 da el mismo número. Y eso da origen a otra propiedad que es la del inverso aditivo, es decir, para todo A real existe menos A, de manera que A más menos A nos da el módulo. Es decir, el inverso aditivo de un número es aquel que sumado con el número me da el módulo de la adición, que en este caso es 0, ¿no? Por ejemplo, menos 5, su inverso es 5 y menos 5 más 5 es 0. El inverso de menos 3 es 3, el inverso de 3 es menos 3. Y viene el módulo de la multiplicación y es el 1, es un número real, de manera que todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Cumple la misma función del 0, pero para la multiplicación. Y eso da origen al inverso multiplicativo, y es que para todo real A, esta significa para todo real A distinto de 0, ¿no? Porque el 0 no tiene inverso multiplicativo. Existe el A a la menos 1 que se va a escribir así, 1 sobre A. De manera que A por 1 sobre A es igual a 1. Es decir, el inverso multiplicativo de un número es aquel que al multiplicarlo con el número me da 1. Recuerden, se escribe de la forma 1 sobre A. Eso es lo que da origen a lo que ustedes conocen como propiedad cancelativa o cancelar. Por ejemplo, el inverso multiplicativo del 4 es un cuarto, ya que 4 por un cuarto es 1, ¿no? ¿Sí lo ven? Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con la jerarquía de las operaciones? ¿Qué operación hago primero? Bueno, olvidé decirle que el inverso multiplicativo es el que da origen a la operación denominada división. Por ejemplo, si yo multiplico 8 por el inverso multiplicativo de 2, es 8 por un medio. Y 8 por un medio es lo que nosotros conocemos como 8 entre 2, que es 4. 8 entre 2, que es 4. Entonces, el inverso multiplicativo es lo que da origen a la división. Ahora bien, entonces tendríamos las operaciones adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Cuál de esas operaciones debo hacer primero? Por ejemplo, si a mí me colocan esta operación que está aquí indicada, ¿qué debo hacer primero? Entonces, ojo, en orden jerárquico, la suma y la adición y sustracción son las que tienen mayor peso, por lo tanto las hago al final. Y la multiplicación y división son las que tienen menor peso, por lo tanto las hago primero. Es decir, si no hay un paréntesis que me indique las operaciones,
yo debo resolver primero los productos y las divisiones. Y cuando ya las termine, entonces resuelvo las adiciones y sustracciones. Por ejemplo, aquí resuelvo primero, como aquí hay un paréntesis, lo que me diga el paréntesis. Y acá adentro resuelvo lo primero el producto. Y entonces luego la suma y la resta. Entonces eso sería igual a 4 entre, entonces 1 más 4, 5, 4 entre 5, más, entonces 7 que multiplica, entonces a 8 más 3 por 8, 24, menos 27. Si ven, primero resolví el producto y aquí primero resolví el paréntesis. Entonces los paréntesis o los signos de agrupación son los que me van a dar las operaciones. Entonces aquí nos daría 4 entre 5. 4 entre 5 es lo mismo que 4 por un quinto, más 7 por, entonces 8 más 24 serían 32, menos 27, esto me da 32, menos 27, 5, entonces sería 7 por 5. ¿Ok? Entonces eso nos daría 4 quintos más 7 por 5, que son 35. Y ahora tenemos que hacer esa operación con fracciones, que aunque aún no lo he explicado, vamos a resolverla. Eso nos daría, recuerden, colocamos un 1 acá y multiplicamos en cruz. 4 por 1, 4, más 5 por 35, serían 165, perdón, 175 sobre 5. Es decir, eso es 179 quintos. ¿Ok? Entonces recuerden, los paréntesis me le dan jerarquía a las operaciones, pero si no hay paréntesis, primero resuelvo las multiplicaciones y divisiones y luego las adiciones y sustracciones. Eso es una ley general que vamos a convenir para que todas las operaciones coincidan, ¿no? Porque si no establecemos esas reglas, entonces alguno podría hacer primero las adiciones, otro primero las multiplicaciones y divisiones, y al final los resultados serían distintos. Bueno, hasta aquí esta primera lección, espero que les haya gustado. Recuerden que aquí simplemente hacemos una pequeña introducción, ustedes deben seguir entrenando por su cuenta. Hasta la próxima.